capítulo, recuerden siempre la penicilina, está la primera línea de acción. Yo los motivo siempre a que vayan de manera escalonada, se van a dar cuenta a lo largo de su formación que es un buen consejo, especialmente cuando hablamos de antibióticos. ¿Ves? Entonces, penicilina como tal va a ser la herramienta de defensa primaria, ¿no? Obviamente, las combinaciones de drogas son parte de los sistemas terapéuticos, ¿ya? Y obviamente hay mayor cobertura que otros, ¿no? Y eso lo vamos a ir utilizando en base a un reporte de antibiograma, en base a un protocolo tal vez de algún hospital, de unidad de cuidados intensivos. No, yo no motivo al uso de estas buenas de rutina, ¿no? Pero siempre como fuera, ¿no? Revisen, bueno, al menos no la tercera generación, ¿no? Entonces, naturalmente, en base a su química, son de la misma familia porque tienen el anillo letal, ¿no? A diferencia de las medicinas totales, tienen acoplado un anillo hidroxiazida que conforman entre ambas el ácido 7 aminoácido por año. ¿Ya? Pero eso es muy químico, ¿no? Seguramente los químicos farmacéuticos hacen muchas cosas en el tema de la electricidad. ¿Ya? Deriva de un hongo que es el isogénico, hongo que deriva, ¿no? Otro estudio, hemos dicho que ha sido Alexander Fleming el que ha descubierto el movimiento penicilino importante, y la cefalosporina proviene de un hongo, la cefalosporina, ya estamos explicando que como tal, bueno, tiene un potente efecto antibiótico, ¿no? Penicilina, ¿no? Igual es un inhibidor de la transcripción y de las PBT. PBT son las proteínas fijadoras de y además libera el inhibidor de urea, ¿ya? Aquí tienen ustedes otro esquema de la conformación de peptidoglicano, de la pared bacteriana, pared celular bacteriana, ¿ya? Entonces, aquí la transfertilasa se puede fijar gracias a las PBT, la enzima como tal, pero en primer lugar, la proteína inhibe a la PBT, entonces inhibe a la transfertilasa. Por otro lado, inhibe al inhibidor de urea, ¿no? El inhibidor de urea es el que está dando origen a la cadena en el diabetes. Entonces, cuando no se conforma de un lado y no
gram negativos pierde su cobertura de gram positivos. Segunda generación no usa para gram positivos. ¿Ya? Primera generación gram positivos, segunda generación gram negativos. ¿Ya? Dentro de la segunda generación tenemos la ceproxima y el cefaclor, ¿no? Bastante utilizados en nuestro medio, especialmente en la fisiología, donde tenemos una amplia incidencia en negativos. ¿No? Pertenecen a la segunda generación también el cefamanol, el cefoxil, el ceforanide, el cefotretano, cefoxitil, el cefloxil, la cefaloxima acetil y el toracate. ¿Ya? Tercera generación mejora respecto a la cobertura a gram positivos, la cobertura a gram negativos, la cobertura a meticilinos resistentes. Este sí mata a gérmenes que puedan ser resistentes a la meticilina. Esto era el punto de quiebre, ¿no ven? Por eso es muy usada las cefalosporinas de tercera generación, ¿no? La cefotaxima, la ceftriaxona, la ceftriaxona, la ceftriaxona, la cefixima, la cefaloxima, la cefaloxima. Muy utilizadas, ¿no? Indiscriminadamente. Ahora, lamentablemente, no es tan reciente, ¿no? Hace unos 10 años, un poco menos. Decías cefalosporina de tercera generación y tenías tranquilidad, decías, va a ir bien, ¿no ves? Hasta que de repente empezaron a aparecer resistentes a la ceftriaxona. Los médicos querían salir corriendo, ¿no ves? No sabían qué hacer, ¿no ves? Se confiaban, buenísimo, ¿vale? Pero lamentablemente han aparecido para los resistencia. Si no me equivoco, la única que tiene presentación para vía oral es la cefixima. Todas las cefalosporinas de tercera generación. Por eso también es abusada. ¿No ves? Porque es cómodo dar por vía oral. ¿No ves? Entonces, le das igual
Y esto es lo que nos interesa, el espectro antibacteriano. El espectro antibacteriano que tiene estos fármacos que se han vuelto muy útiles, tienen mejor acción, especialmente sobre el estafilococo. Hemos dicho que tienen gran cobertura sobre gram positivos. No descarto su acción sobre algunos gram negativos, por Klebsiella, Clotryus, algunos anaerobios, bacterias, chimeras, salmonella, no. Pero cuando hablamos de gram negativos, son mejores las de segunda generación. Ya vean, no hay acción sobre primera generación. Sobre gram positivos. Segunda generación no tiene acción sobre gram positivos. Como canela, Gravis, Citrolaje, Providencia, Bacteroides, Bacillus, Celata hemasiensis, Perobacterias, Hemophilus. Esta es una gran lista, pero todos se pueden dar aquí. Ahí también nosotros vamos a beneficiarnos con las de segunda generación. Tercera generación, todo lo de primera, todo lo de segunda, más la odiada, la innombrable pseudomonas. Y también podría haber un cuarto de cuarta generación de coli, pero cepas que han desarrollado mecanismos de resistencia. Hemos dicho que el coli es una bacteria que muta con gran velocidad y esto le da la posibilidad de encontrar mecanismos de resistencia, Klebsiella, Clotryus, Enterobacter, Pseudomonas, ¿no? Cuarta generación. Muy buenas para el control de infecciones por pseudomonas. Esta es la razón por qué tengo tanto odio a la pseudomonas. Pero probablemente no vaya más sentido tan largo. Ahí se da cuenta de la incidencia de atrocidades que causa este gen, ¿no? Y el miedo que le tienen los que tienen más actividad clínica hospitalaria, ¿no? Todos los gram positivos, estreptococcus y estafilococo, penicilino sensible, no el penicilino resistente. Y la quinta generación siempre sobre el penicilino resistente, dentro de los gram positivos, esa es una novedad. Y actúa sobre los gram negativos, excepto que han desarrollado mecanismos de resistencia diversos que ya se han vuelto, por así decir, inmortales. Ustedes no son más como nada, ¿no? Hay que incinerar ese cuerpo cuando muere el paciente. No, vale, esos pacientes no sobreviven, no. Son los de la masa de espectro extendido. Ya tienen mecanismos de resistencia diversos. Con nada los puedes matar. ¿No? Lamentablemente tienen más pronóstico cuando sale este tipo de reporte en la actividad. Igual
por el hígado se forma una sustancia aprovechable para que pase al aparato circulatorio y de ahí se distribuye a todo el organismo. ¿Vale? Entonces, lo que hace tipo de antibióticos es en su circulación, en su paso por el hígado, forman parte de la bilis, cuando termina por bilis, las cefalosporinas no están exentas de efectos colaterales, pueden provocar reacciones de hipersensibilidad, pueden ser reacciones locales, pueden provocar un trastorno digestivo, dolor en el sitio de administración, inflamación de las venitas, reacción disociodinámica o antagonismo, ya lo hemos mencionado, especialmente con cefamazol o cefaperazona, son nefrotóxicas, ¿no? Especialmente la cefalorina, la cefalotina, pueden provocar cuadros de necrosis muscular aguda. Hay que tener cuidado con que tengan antecedentes de patología renal previa, ¿ya? Y obviamente hay que también cuidar la dosis en los pacientes, tener usados los antibióticos para evitar desencadenar como tal nosotros un daño renal, ¿no? Pacientes que son consumidores de anticoagulantes orales, por el tema de que ya se los he mencionado, los antibióticos provocan un partido de toda la flora intestinal y produce la vitamina K en el intestino, son bacterias, ¿no es cierto? Si tú las matas a todas las bacterias, no va a haber ningún uso de vitamina K y vas a provocar un desequilibrio entre factores proagregantes o coagulantes, si quieren, factores anticoagulantes. Entonces puede provocar acidez de vitamina K que puede repercutir en pacientes que están previamente anticoagulados, ¿ya? Especialmente con cefalorina y cefamazol, ¿no? Alteraciones hematológicas, leucopenia, superinfestación, dicho, siempre va a haber el riesgo de que exista de por medio un germen resistente, no importa que sea la cefalosporina segunda, tercera, cuarta generación, ¿no? Siempre va a haber el riesgo. Además, las primeras etiquetas no las vamos a ver frecuentemente, ¿no? La tercera van a llegar, seguro. Porque no necesitan, en realidad. Son de negociación hospitalaria, comunidades de los principios. Normalmente, ¿no? Pero siempre pueden tener el riesgo de que hay un germen resistente. Cuando tú matas a todas las bacterias y el resistente se queda vivo, ese germen resistente tiene vía libre para proliferar y colonizar. Entonces, esto es la superinfestación. Nosotros con el tratamiento antibiótico hemos favorecido que ese resistente pueda proliferar libremente porque se lo hemos matado a su competencia del resto de los gérmenes. Entonces, los cuadros de superinfestación son situaciones ¿en qué situaciones nosotros usamos cefalosporinas por generación? Primera generación, infecciones por gram positivos, infecciones por estafilococo, infecciones en piel y tejidos blandos y profilaxis quirúrgica, especialmente de la herida, porque otra cosa es la flora intestinal, ¿no? Pero la piel, cuando vamos a hacer una cobertura de gram positivos, nos podemos beneficiar, por ejemplo, de cefalosporina para evitar el debido acceso incisional, producto de herida química. Segunda generación, pneumonial, influenza y aerosos. Tercera generación, infecciones graves, no cualquier fiebrecita de por ahí, ¿no? Y el resistente ¿para qué le voy a dar una cefalosporina de tercera generación? Usar una cefalosporina de tercera generación es decir, voy a usar una bomba atómica para destruir un hormiguero. No tiene sentido, ¿no ven? Produces más daño colateral, ¿no ven? Entonces,
Cuando tenemos una meningitis o pseudomonas, se recomienda la suplementación más minutos cualquiera. A ver, las expresiones muy usadas para problemas específicas como dosis, bueno, se puede usar, pero no lo estoy diciendo como primera elección. Y para la serie ¿no? Y las expresiones, las cetoxima, se reservan para cuadros de neumonía intrahospitalaria. Que has dicho, en cada hospital hay un espectro frecuente de infecciones por un determinado género. Esos géneros ya son residentes del hospital, viven ahí y cuando pueden, cuando encuentran el paciente con el perfil para meterse en el paciente y provocarle una infección, estos géneros lo hacen, son muy agresivos, ¿no? Entonces, siempre queda un temor, digamos, ¿no? Y como les he dicho, ¿no? Cada hospital más o menos ya conoce, los médicos, los intensivistas, saben que si el paciente está internado 10 días y empieza a toser, dicen, ya saben cuál es el género que provoca la infección hospitalaria. Los pacientes mueren más por infecciones intrahospitalarias que por enfermedades que han adquirido en la comunidad. Porque esos géneros que están bien son radicatorios, residentes ahí en el medio hospitalario, son géneros que han probado todo tipo de antibióticos y tienen muchos mecanismos de resistencia. Entonces, por eso, uno de los criterios es darle alta al paciente cuanto antes sea posible, porque cuanto más tiempo tengas en el hospital, más riesgo te expones a que el paciente se agarre a la infección hospitalaria. Entonces, internaciones cortas, 3 o 4 días, la fuera, listo. Si lo haces quedar a un paciente innecesariamente, o algunos, digamos, por cobrar, digamos, hace 1,000 pesos por día de internación, mejor si lo tengo 10 días. Entonces, lo estás exponiendo a tu paciente, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Gonorrea, infecciones intestinales, son parte de la. Gonorrea y después un útero que tiene una uretritis, ¿no? O gonorrea. Gonorrea es una de las infecciones para ruinas de tercera. La prostatitis, la uretritis. Ustedes saben que la prostatitis puede ascender por la uretra y provocar cuadros de uretritis o cistitis. Las neumonías son nuestros grandes enemigos. Un pequeño resumen también de la clasificación en adultos, en niños, en horas, menguante, alpinismo. Hacen un esquema, como hemos dicho,
basado en protocolos, basado en estadísticas que nos dan una presencia significativa de cetocopiómenes al cual sabemos que la penicilina es útil. ¿No ves? Entonces le damos un esquema con penicilina, hemos hablado del DAT, ¿no ves? Podemos ver la combinación histórica, procánica y mesanina. ¿No ves? Le damos una dosis y con eso le damos cobertura por 30 días. ¿No ves? Genial. Pero el paciente no mejora. ¿No ves? Entonces, en la primera consulta no hemos hecho toma de muestra. No hemos hecho, ¿por qué? Porque todos pensamos que la podemos manejar. En realidad sí se puede. Yo creo que 999 pacientes de 1000 van a salir y uno puede salir con algún tipo de resistencia, ¿no? Pero ya cuando tengan una sospecha de resistencia, ahí pues pidan isovalpropanito con digoiatina, ¿no? Ahí ya tienen que pedir. Cuando ya el paciente ya viene con un antecedente claro, pero hasta que salga el reporte tenemos que iniciar el tratamiento. Pero podemos dar una podríamos, porque no podemos dejarlo sin cobertura, ¿no? Antibacteriana. No considero que la penicilina no es efectiva. Podríamos dar, pero puede venir aquí mi amigo y puede decir, doctor, yo no quiero usar mucho fibrosis, quiero usar aciclo. Genial. Lo hablamos. Está bien. ¿Ve? Pero eso, ¿qué? ¿Ve? Es su criterio. Ahora, otra cosa es cuanto al manejo de pacientes hospitalizados. Él está dando cobertura a TMS que pueden tener antecedentes estadísticos de resistencia a la penicilina y para dar cobertura con macrólidos. ¿Está bien? Yo puedo dar cobertura con cefalosporina de tercera generación. ¿No ve? Él está actuando bien, yo estoy actuando bien. ¿No ve? Pero esto es un paciente ambulatorio. ¿No ve? Y eso también tiene que diferenciar. Porque ya les he dicho, cuando ustedes vayan al hospital, lamento decirles que su criterio no vale nada. Su criterio va a valer mucho, pero para que hagan una intervención oportuna, porque normalmente en los hospitales todo está protocolizado. Primero esto, después esto, mucho más un paciente internado, mucho más en terapia intensiva, mucho más un paciente con alguna comorbilidad, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen que basarse en protocolos. Todo ya sí está estandarizado, ¿no? Entonces va a ser mejor que sean protocolizados, porque ya les he dicho también, creo, porque no vaya a ser que su paciente se complique y después venga otro médico, venga el abogado y le diga, usted doctor, ¿por qué ha tomado esta decisión si el protocolo dice otra cosa? Entonces usted es responsable del fracaso y de la muerte de este paciente. Después de tener su por no seguir ese protocolo. Entonces, ojo con estas recomendaciones, ¿no? Y bueno, la dosificación de la memoriza normalmente no pregunta otros exámenes, porque yo tengo que hacer memorizar esto en este momento, les aseguro que se ha puesto, ¿no? Se ha puesto una parrillada y hasta que lleguen al internado se van a olvidar. ¿No ves? ¿Quién quiere apretar? Se van a olvidar. Por eso es que no es que no sea importante, no es que no sea útil, sino que memorizan y después se olvidan. Todo nos va a pasar, ¿no? Ni yo sé de memoria, ni el varón está de memoria. Porque te olvidas todo esto, ¿no? No sabes todo, ¿no? Ya te estás manejando los tratamientos como que te familiarizas, ¿no ves? Porque has visto, porque te bien, como sea, pero te familiarizas con ciertos tratamientos, con ciertos esquemas y listo.
formando sí mismo, combinando las proteínas con aminobucosa, que ya vamos a ver con esto. Y combinar con proteínas con aminobucosa puede haber un carbono, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas bacterias, estos fármacos son bacteriostáticos. ¿Qué necesita un antibiótico bactericida para actuar? Que las bacterias estén en pleno proceso de replicación. Si no se multiplican aquí, van a matar. ¿No ven? Entonces, por eso no se recomienda mucho combinar con bacterias. ¿No ven? ¿Qué hora es? 50. En el libro de la eutanasia, ya conocen. A ver, vamos a hacer casos clínicos. No, voy a pensar en un principio para la próxima clase. No les voy a dar. Voluntariamente la ley de documento tiene que poner ojalá todos. Que es parte de la evaluación por competencias. La idea es que